el doctor Rukauf con nosotros para empezar a visorar cuál va a ser el futuro inmediato del narco dictador Nicolás Maduro en un contexto muy particular. ¿Qué tal, Carlos? Porque las naves norteamericanas están muy cerca, cada vez más cerca del territorio venezolano. Sí, además, como le mandé hoy a tu producción, se han sumado nuevas estructuras de combate. Hasta acá habíamos visto contigo 6, que tienen la foto de los muchachos, pero vamos primero a analizar este nuevo componente que es por primera vez un submarino de propulsión nuclear. Y esto ya es oficial, es decir, el Pentágono empieza a dar información oficial. Noticia de última hora, familia del charro político, y es que lo advertimos, lo señalamos y lo dijimos. Le iban a poner la bota en el cuello a Lili Téllez y la iban a traicionar al estilo Genaro García Luna, al estilo Mayo Zambada, y si pensaba que por andar de arrastrada con el gobierno de Estados Unidos la iban a respaldar, estaba pero muy equivocada. Ya salió la fiscal Pam Bondi a entregar a Lili Téllez en Estados Unidos y respalda y confirma la información que en su momento señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. Tiembla Lili Téllez después de la información que dio a conocer el Mayo. Exige la presidenta Claudia Sheinbaum que se dé a conocer a quienes se les dio sobornos. Hay unos que dicen que también está involucrado Narco Rubio, y si te perdiste la información del día anterior, te invito a que la veas para que traigas lo político. El Mayo de última hora cambia jugada. Había soltado el buche, había hablado que habría pagado sobornos a políticos y a elementos de la fuerza y la seguridad, pero no especificó si solamente de México o también del gobierno de Estados Unidos. Se filtra video, se les borró la sonrisa. El Trump ya no sabe ni dónde esconderse, ni dónde agacharse. Video que intentó censurar el gobierno de Estados Unidos. Y es del abogado donde dice que no se le está obligando a decir nombres. Ahora, fíjense bien, si yo fuera el gobierno de Estados Unidos, si yo sé que deseo al gobierno mexicano o deseo el país de México como deseo Venezuela y otros países de América Latina, entonces, si sé que el Mayo puede declarar, puede dar nombres, lo tengo donde lo quiero y tiene información, o es el momento para derrocar o acabar con el gobierno mexicano, para entrar como así lo han querido hacer, ¿por qué en ese momento no permitir que dé nombres el Mayo Zambada? O sea, ¿por qué pasa? ¿A quién están encubriendo? ¿Qué están escondiendo o qué quisieron esconder? Hoy se da todo a entender que es a Marco Rubio, o al menos la información del video que te voy a presentar. No está cooperando, no va a cooperar para nada. No va a cooperar para nada, ya lo dieron la sentencia para enero. ¿Y cuál va a ser la ventaja? ¿Qué tipo de culpabilidades entonces? ¿Qué va a hacer? No más quería aceptar responsabilidad y por eso atrás de él. ¿Por qué no ir a juicio, abogado? ¿Por qué vamos a ir a juicio? Pues es que es una cadena perpetua. Ok. Una colaboración eficaz, tendría que mencionar con quién trabajó a nivel de Latinoamérica. ¿Le estarán dando nombres de personas posiblemente? No, para nada. Todo eso ya está en la prueba. Él nomás dijo lo que era necesario. Políticos de México, Guatemala y Honduras. No va a hablar de nadie. Oiga, abogado, ¿por qué decidieron? ¿Por qué decidieron? Hola, mucho gusto, Marco. En medio de un ambiente familiar, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue recibido por el presidente salvadoreño Nayib Bukele como parte de su gira por Centroamérica. Y luego vino este inesperado anuncio en materia de migración. Es un acuerdo muchísimo mayor que no tiene precedentes. Cara a Trump y su despliegue militar en el Mar Caribe. Brasil se alineó con Caracas tras el diálogo entre Mauro Vieira, canciller de Brasil, e Iván Gil, canciller de Venezuela, quienes interpretaron la presencia de buques y un submarino nuclear como ruptura de la zona de paz de la CELAC. Estas agresiones, el que se mete con Venezuela se seca. Y John Bolton lo sabe. Sí, el karma existe y tarde o temprano te estalla. Hoy el halcón camina entre sombras. El FBI registró su casa en Bethesda a las 7 de la mañana.
dentro de una pesquisa por documentos clasificados. Y el pasado vuelve con precisión. El mismo hombre que admitió en CNN con frialdad sobre un plan para derrocar al gobierno venezolano en el pasado, hoy sufre los embates de su viejo socio, Donald Trump. Ahora se empieza a calentar el ambiente en América Latina, en el continente sudamericano, bueno, en la zona sudamericana, el continente americano. Y es que en estas últimas horas lo que se da a conocer es que Venezuela empieza ya a reaccionar, empieza a mover sus piezas, empieza a prepararse para lo que puede ser una agresión estadounidense. En estas últimas horas, Estados Unidos está buscando un bloque de países para justificar sus acciones en contra de Venezuela, presumiendo también que países como en el caso de Paraguay, Ecuador y Argentina ya se sumaron también en esta misma línea, en lo que dicen es una especie de alianza internacional en contra de los narcoterroristas, incluyendo en Estados Unidos. Y Nayib Bukele ha sido embarrado con los más poderosos cárteles mexicanos, el cártel Jalisco, y además también está intentando chantajear a Estados Unidos. Ojo con el dato, chantajear a Trump precisamente para salvar el pellejo. Vamos a hablar de lo que por una desesperación de que lo acaben metiendo en su propia prisión. Está muy fuerte. Y esto lo reporta El País, pero primero lo reporta CNN. Y es interesante cómo lo frase. Dice que Bukele ofreció un descuento de la mitad por recibir migrantes deportados en el SECOT, a cambio de que a Estados Unidos le devuelvan 9 pandilleros. ¿Cómo? Sí. O sea, Bukele quiere que están detenidos en Estados Unidos 9 pandilleros de la Mara Salvatrucha, lo regresen a El Salvador. La negociación es encabezada por Ibrahim Bukele, hermano de Nayib Bukele, y por parte de Estados Unidos por un personaje que se llama Michael Needham, jefe de gabinete de Marco Rubio. Y quiere... Gracias, presidente. Esta cuestión de privilegio en los términos del 127 de nuestro reglamento es contra el presidente Javier Milei, por abrirle las puertas de este Congreso y de su propio gobierno a uno de los flagelos más destructivos que puede tener cualquier país y sus instituciones. Me refiero a la narcopolítica. Sí, escucharon bien, narcopolítica. Son los vínculos, seguramente saben, entre el narcotráfico, nexos oscuros, con lo peor de la política. Yo le diría, yo escuchaba ayer al diputado Esper, José Luis Esper, diciendo que sus vínculos con Fred Machado ya estaban aclarados. Fred Machado detenido por la justicia de Estados Unidos por haber traficado miles y miles de kilos de cocaína de distintos carteles en sus aviones privados, también por haber lavado más de 600 millones de dólares. Pero Esper dice que sus vínculos con el narco están aclarados. Yo le diría al diputado Esper que no aclare más porque oscurece. Déjeme mostrarle que esos vínculos de Esper con el narcotráfico siguen más vigentes que nunca. Todos se acuerdan de la foto de la revista Noticia, el financista de la campaña de Esper, Fred Machado, en uno de sus aviones. Le daba los aviones, además de muchas otras cosas. Todos se acuerdan en la campaña que fue Esper a mi querida provincia, a Viedma, quienes estaban en el hotel donde presentaba su libro, el narcotraficante financista de Esper, Fred Machado, y un pelado, que no es Esper, es Claudio Ciccarelli. Recuerden este nombre. Recuerden este nombre. ¿Quién es el hombre de negocio detrás de la candidatura de Esper? ¿Se acuerdan cuando balearon una Cherokee blindada, negra, bien de narco? ¿Quién era el dueño de la camioneta de Fred Machado? Estaba a nombre de Claudio Ciccarelli. Recuérdanlo, retengan ese apellido. Miren dónde está Claudio Ciccarelli. Acá, en el Congreso, en las gradas. ¿Quién dejó entrar a Claudio Ciccarelli, primo y testaferro de uno de los peores narcos de la Argentina, Fred Machado? Javier Milei, nos conocemos hace mucho, te conozco mucho. Si hay un político acá está en Argentina, ese sos vos. Sácate la careta ya. Y le quede claro a todos que los Menem, Esper, la vendedora de tortas y el psiquiátrico esquizofrénico, la plata que reciben de coimas de los laboratorios, son laboratorios que a su vez tienen contrabandos, por ejemplo de fentanilo.
Y así... Siempre dispuesto a decir lo que piensa, sin guardarse absolutamente nada. De esta manera es como se muestra en cada oportunidad Jorge Rial, uno de los periodistas más importantes y a la vez polémicos de nuestro país, quien apuntó contra Cristina Pérez y Luis Petri. Esto sucedió en Argenzuela, el programa que lleva adelante a través de la pantalla de C5N, donde habló de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, involucrando al gobierno en supuestas coimas. Sin tapujos, el conductor aseguró que esto podría salpicar al ministro de Defensa de la Nación. Triunfo BRICS. Estados Unidos da un paso atrás. BRICS y México bloquean a Estados Unidos en Venezuela. Estados Unidos ha sufrido un revés inesperado en su estrategia hacia Venezuela. Esta vez, el golpe no vino de los cielos ni de los radares, sino de los micrófonos diplomáticos. Y quien alzó la voz no fue una potencia militar, sino una potencia moral, México. La mandataria Claudia Sheinbaum encendió una luz roja ante el despliegue militar estadounidense en el Caribe, desactivando al menos por ahora. Esto que le voy a compartir está simplemente poderoso. Hay un sabadazo, amigos. ¿Se acaba el pan? Es pregunta. Atoran bodega, escúcheme bien y usted lo va a entender, con harina. Es de un panista. Los panistas están metidos hasta las chanclas con el crimen organizado. Maduro responds to Trump's $50 million bounty on him with a $50 million reward for the unleashed Epstein files. We spoke about it. Interest in the Epstein files and the Epstein case is sky high, and the American public does not trust what the government is selling them. What are we talking about here? Is the government hiding Epstein's alleged client list? Get this, 69% of Americans agree that the federal government is, in fact, hiding Epstein's alleged client list versus just 6% who say that they are not. And get this, a majority of Republicans and Democrats do, in fact, agree on this issue that the government is hiding Epstein's alleged... Esto hay que tomarlo con pinzas. ¿Qué está pasando en Reino Unido? ¿Por qué se habla de que el liderazgo británico ha ordenado crear cientos de morgues como preparándose para decesos a gran escala? ¿Tiene algo que ver con una posible confrontación con Rusia? Según la publicación noruega Steigen, el Ministerio del Interior firmó un contrato de 7,5 millones de libras para adquirir tiendas, morgues móviles y cámaras frigoríficas con capacidad de hasta 700 cuerpos, con despliegue en pocos días, sin explicación oficial de riesgos. El secretismo recuerda las decisiones de la pandemia y reaviva la desconfianza pública. ¿Qué es lo que no le están contando a su población? ¿Qué tienen entre manos? Los detalles.